Y ahí tenemos delante de nosotros nuestro hermano Daniel Cúcaro, ya hoy, la sexta noche, bueno, la sexta, el sexto tema en el día de hoy. Y para mí uno de los temas más importantes es de hoy, familia para la eternidad. El Señor está muy deseoso de llevar familias completas a la eternidad. Entonces es preciso que hoy prestamos mucha atención, que nuestros oídos estén bien abiertos para recibir el mensaje de Dios, que una vez más viene a través de nuestro hermano Daniel Cúcaro, desde Argentina. Así que hermano Daniel, una vez más, un honor presentarlo, que Dios le bendiga. Ya usted es de aquí, es de nosotros. Adelante, que Dios lo use grandemente. Gracias, Pastor Noli. Gracias, hermanos Peralta. Agradezco a Dios también por la recuperación de ustedes. Y bueno, sí, como has dicho recién, este es el tema más importante de todos. Podemos hablar de profecías, podemos hablar de montones de temas, pero el Señor en la semana de la creación puso las pautas para una familia feliz. Y es lo que Dios quiere, familias felices, familias que se preparen para la eternidad. No hay nada más hermoso que compartir la eternidad con nuestros seres queridos, padres, hijos, nietos. Vamos a comenzar con una palabra de oración entonces y ya vamos al tema. Oremos. Querido Señor, agradecemos que nos hayas preservado hasta este momento, que nos des la oportunidad de estar compartiendo esto con todos los hermanos que vean este video. Y te ruego, Padre, especialmente que las palabras que aquí se van a pronunciar provengan de ti, de tu Santo Espíritu, y que todo esto sirva para que muchas personas se convenzan de la necesidad de entregar su vida y de cambiar sus objetivos para afianzar sus familias en el camino de la verdad que conduce a la salvación, a la Canaán celestial. Señor, quédate con nosotros en esta noche y también en este sábado santo que acaba de comenzar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los invito a tomar la palabra del Señor. Nuevamente vamos a leer 2 versículos que se encuentran en Génesis. Uno en el capítulo 2, en el verso 24, dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es un agregado de lo que puso Moisés al escribirlo como una recomendación a todos los matrimonios. Alejarse de su padre y de su madre, alejarse, separarse, ¿no? Como los animalitos que cuando llegan a cierta edad abandonan el nido o abandonan la tutela de sus padres para iniciar una vida ellos solos. Y eso es lo que el Señor quiere. Lo dice aquí, se unirá el hombre a su mujer, la mujer con su hombre, y serán una sola carne. Y luego de esto, retrocedemos al capítulo 1 de Génesis. Las dos cosas ocurrieron el mismo día.
la creación de la mujer y la creación del hombre. Ocurrió en el mismo día. En Génesis capítulo 1, dice el Señor, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos. Ese era el objetivo de Dios, que se llenara el planeta de seres humanos, que alabaran y glorificaran el nombre de Dios a través de sus vidas. Claro, luego en el capítulo 3 se nos relata la caída, y se nos relata luego también en el capítulo 4 el asesinato de un hermano al otro hermano, y la destrucción de esa primera familia. No debe haber nada peor que un hermano matando a otro hermano por envidia. Pero eso es bastante común en nuestros días. La envidia carcome a la sociedad. La gente tiene envidia irracional. La envidia no es racional. La envidia es irracional. ¿Por qué desear lo que otro tiene? Querer sacárselo. Bueno, una de las cuestiones que llevaron a la sociedad antediluviana a la destrucción, ya hablamos en el tema del transhumanismo, de una de las peores características de esa humanidad, pero otra era la extrema violencia en la que se vivía. La gente se mataba por matarse. Dice Elena de White en Patriarcas y Profetas que si una persona quería la posesión, los bienes de otra, simplemente iba y lo mataba. O sea, una violencia irracional. ¿Por qué no trabajar? ¿Por qué no esforzarse? No, simplemente cometer un asesinato. Toda la descendencia de Caín. ¿Por qué Caín no se sentó a hablar con Abel o le pidió a Dios que le explicara por qué no había aceptado su ofrenda y sí había aceptado la de Abel? Y Dios se lo iba a explicar, pero no. Sintió envidia, sintió celos de su hermano, fue y lo mató. Familias destruidas hay por donde uno mire. En todos los lugares hay familias destruidas. Ese es el triunfo de Satanás en este tiempo. Familias destruidas. ¿Cómo empieza la destrucción de la familia? Desde la base. Cuando los jóvenes que no tienen idea de lo que es una verdadera familia, porque nadie los instruye, porque los padres y los abuelos vinieron cometiendo los mismos errores, en muchos casos se tuvieron que juntar porque se habían quedado embarazados y son jovencitos, 17, 18, 19 años y no están preparados para la vida, pero engendraron un hijo. Y ese hijo en muchas ocasiones va a ser criado sin la madurez, sin padres maduros, que ni siquiera terminaron de criarse ellos y ahora tienen que criar a otro niño. Obviamente no saben criarlo. Eso es algo que vemos todo el tiempo en la sociedad. Aún aquí en este pueblo de 28.000 habitantes que queda a 5 kilómetros de mi casa, 3 millas más o menos, no está exento de ese tipo de prácticas. La televisión les muestra estereotipos de hogares destruidos y les dice, eso está bien. Está bien que estén casados 2 hombres, está bien que estén casadas 2 mujeres, está bien que un hombre tenga 2 o 3 parejas, 2 o 3
mujeres con amantes incluidas y la mujer también, que hogares destruidos. De tal manera que los niños, los hijos, dicen, yo no quiero formar un hogar, no quiero tener un hogar, no me quiero casar, para no hacer lo que hicieron ustedes. O en otras circunstancias repiten los mismos errores de sus padres. Bueno, pero esa es la sociedad de un mundo que no tiene a Dios. Lamentablemente, eso ha entrado en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios contempla al mundo. Y cuando el pueblo de Dios contempla al mundo, se transforma en algo parecido al mundo. Es así, cuando nos asemejamos a lo que contemplamos. Contemplamos violencia, ejercemos violencia. ¿De dónde hay tanta violencia contra las mujeres? ¿De dónde sacan algunos hombres la idea de que a la mujer hay que golpearla? O la sacaron de sus padres, que golpeaban a sus esposas, a sus madres, estando borrachos muchas veces, o en otras circunstancias lo vieron en televisión. Vieron que algún personaje famoso era golpeador, o lo vieron en películas. Y eso llenó su mente. Y lo que uno ve hace que uno lo repita. Somos en cierta medida imitadores. Por eso el Señor nos dice que imitemos las cosas buenas, que lo imitemos a Él, a Cristo, y no que imitemos a Satanás. Pero Satanás tiene delante de nosotros un montón de ejemplos y Cristo tiene pocos ejemplos. Cuando yo era niño, y acá vamos a empezar un poco algunas cosas autorreferenciales, porque mi familia tuvo ciertas características que son iguales a muchas otras familias. Los golpes de la vida también nos golpearon a nosotros, y no porque fuéramos adventistas, el enemigo no nos golpeaba, y Dios permitía que hubiera golpes, porque eran necesarios para afianzar nuestra fe. Y hubo muchos a lo largo de mi niñez, a lo largo de toda la vida de las personas, hay golpes permanentemente. Porque la vida es como aprender a conducir una bicicleta. Todo aquel que aprendió a andar en una bicicleta sabe que al principio 1 o 2 veces se va a caer, o 10 veces, depende de la habilidad del que está aprendiendo. Y también puede lastimarse, pero el objetivo es noble, hay que aprender a andar en bicicleta. Así que nosotros, mis abuelos, tenían una casa en un barrio de Buenos Aires, que cuando ellos compraron el terreno y edificaron esa casa era un barrio de las afueras de Buenos Aires. Con el correr de los años, 100 años después, ahora es un barrio de clase media alta, muy lindo. Pero cuando mis abuelos compraron esa propiedad, no había nada a los alrededores, era campo. Y ahí criaron a sus hijos. Y años después, mi papá, que era el hijo menor de 9 hermanos, se quedó cuidando a mi abuela y se casó grande ya, tenía 42 años cuando se casó. Poco tiempo después falleció mi abuela y bueno, él se quedó en la casa donde había nacido y donde quedó cuidando a mi abuela.
Pero un día los hermanos dijeron, queremos nuestra parte de la herencia, así que esa casa se tuvo que vender. Y nosotros nos fuimos a vivir a 40 kilómetros de allí, a un pueblo pequeño en las afueras de Buenos Aires, hacia el norte. Y mi papá construyó una casa, así como habían hecho los padres de él, mis padres construyeron también una casa. Y todos los sábados nos levantábamos temprano, caminábamos, no teníamos automóvil, caminábamos 5 cuadras o 6 más o menos, íbamos hasta la parada del ómnibus que nos llevaba a una iglesia adventista que quedaba a 10 kilómetros. Todos los sábados lo mismo, bien vestidos, tomar el ómnibus para ir a la iglesia. Y en la misma cuadra nuestra vivía una familia. La madre me hacía acordar a la samaritana, pero antes de encontrarse con Jesús. Tenía tantos maridos que uno no sabía, y de cada marido tenía un hijo distinto, es que tenía como 5 o 6 hijos de 5 o 6 maridos, y ella básicamente no los quería a ninguno de ellos. Desde la mañana hasta la noche era un griterío, insultos, y los golpeaba y había que llamar a la policía para que dejara de golpearlos. Esos chicos sufrían horrores. Y nosotros éramos 5 también. Mis padres, mi mamá hubiera querido tener 12, pero mi papá dijo no, tantos no. Así que solamente nos quedamos en 5. Y claro, los chicos estos veían que en nuestra familia no había gritos, era una familia que se llevaban bien, nosotros siempre jugábamos en la calle y jugábamos con ellos, porque a veces la madre, con tal de sacárselos de encima, los dejaba en la calle, y así que jugábamos con esos chicos. Yo no, claro, hay cosas que no se comparten, que son del interior de cada uno. Yo no sabía que esos chicos nos envidiaban a nosotros, no lo sabían, nunca me lo dijeron, nunca hicieron ninguna demostración. Venían a casa, jugaban, se quedaban a tomar una merienda. Después de algunos años, yo me enteré, cuando esos chicos ya eran grandes, que ellos nos veían pasar todos los sábados a la mañana para ir a la iglesia y deseaban tener una familia así. Con el correr del tiempo esa familia se desarmó, los chicos crecieron, pero hubo 2 de esos chicos que terminaron siendo adventistas. Mi mamá los invitó a la iglesia, nosotros ya habíamos crecido, algunos nos habíamos casado, y eran los hijos menores, y mi mamá los invitaba a mi casa los sábados para a la tarde hacer algún tipo de actividad misionera, leer la Biblia, historias de la Biblia, cosas así, y ellos venían muy contentos. Se terminaron haciendo adventistas, bueno, se bautizaron y todo. Creo que todavía van a la iglesia, hace muchos años que no los veo. Pero lo que quiero contarles a través de esta historia es que el mundo nos ve, nos mira, nos observa. Y si tenemos una familia de acuerdo a los mandamientos de Dios, ellos también quisieran tenerla así. Entonces nuestra obligación es doble, porque tenemos la obligación para con nuestros hijos de darles una buena familia, y tenemos la obligación también para con nuestros vecinos, porque podemos ser fuentes de salvación o de perdición. Nuestra vida es
un espejo en el que otros se miran. Tengo muchas historias que quisiera contarles acerca de nuestra vida. Muchas fueron muy difíciles. Hubo momentos en mi niñez de escasez. Y yo veía a mis padres luchando para mantener a 5 hijos. Y mi mamá hacía una huerta para tener alimentos. Y bueno, nosotros tratábamos de colaborar lo más que se pudiera. Recuerdo que un homenaje a mi mamá. Ella no tenía vergüenza. Nosotros le decíamos, mamá, vos no sabés lo que significa la palabra vergüenza. Porque ella si tenía que pedir, iba y pedía. Y a nosotros nos daba vergüenza, pero ella no. Ella decía, pero le tengo que dar de comer a mis hijos. Así que en esos años que hubo algunos años de mucha escasez, mi papá no tenía trabajo, y entonces había una familia que tenía un tambo, criaban vacas y vendían leche. Y mi mamá se había hecho amiga de esa familia y esa familia se compadeció de nosotros. Le dijo a mi mamá que una vez por semana fuéramos y buscáramos leche de ahí que nos la iba a regalar. Y como yo era el mayor, iba yo y llevaba unos bidones para que me los cargaran con leche y no tenía ni bicicleta, así que tenía que ir caminando y era bastante lejos. Y el viaje de ida obviamente no era tanto problema, el problema era el viaje de vuelta, que venía cargado con la leche y yo odiaba tener que hacer eso. Pero pensaba en mis hermanos y pensaba también que eso era algo que le solucionaba un problema a mi mamá. Y ella también iba a las panaderías y decía, ¿no me regalaría el pan que le sobró al final del día? Y a veces decían, bueno, venga a tal hora que es cuando cerramos y lo que sobró se lo lleva. Y así pasamos esos años. Y yo rescato ese valor de una mujer que no tenía mucha instrucción, porque mi madre pertenecía a una familia pobre que de una provincia del norte de Argentina se tuvo que venir a Buenos Aires, a la gran ciudad de Buenos Aires, a ver si conseguían trabajo. Y mi mamá empezó a trabajar desde muy, muy jovencita, creo que tenía 14 años, y limpiaba casas de familia y le habían enseñado a planchar para poder planchar camisas y ganar algo de dinero. Y ella, claro, no pudo continuar estudiando porque tenía que trabajar. Entonces ella siempre nos decía, lo que les voy a dejar a ustedes no es una herencia de dinero. Sepan que no van a tener dinero, ni propiedades, ni nada. Tenían una casa que gracias a Dios no estaba hipotecada, pero nuestros padres nos decían, estudien, estudien porque es la única herencia valiosa que nosotros les vamos a dar. Pero nos dieron otra herencia, creo tan valiosa o más valiosa que esa, que fue el ejemplo de 2 personas muy, muy cristianas. Porque aún en medio de las crisis yo nunca los escuché renegar de Dios. Al contrario, ellos nos juntaban a la noche para leer la Biblia, la lección de escuela sabática, para cantar himnos y hacer como que no había una crisis, como que estaba todo bien. Y en invierno nos íbamos a acostar temprano porque hacía mucho frío, no había forma de calefaccionar la casa. Así que nos acostábamos temprano, en cuanto
bajaba el sol, cenábamos y nos íbamos a dormir, porque en nuestras camas estábamos un poco más calientes. Y yo siempre le digo a toda la gente que me pide oración por sus hijos, por sus familias, le digo, no le haga fácil el camino a sus hijos. Algunos no entienden la necesidad de transitar por caminos de espinas y de piedras. El Señor caminó por esos caminos y nos dice que para nosotros es muy bueno transitar por esos caminos, porque nos ayuda a no confiar en nosotros mismos, sino en confiar en Él. Y cuando veo padres que trabajan desde la mañana hasta la noche y hacen lo imposible para que sus hijos tengan todo, y cuando los hijos ven a la publicidad de algún tipo de zapatillas, de tenis, ¿no? Que a veces son muy caras, pero están de moda, y los hijos dicen, ay papá, yo quiero eso, y el padre mira el precio y se le ponen los pelos de punta. Dice, ¿cómo voy a hacer para comprarle eso? Pero se sacrifican y se los compran porque los hijos se lo pidieron. No, está muy mal. Los niños tienen que tener calzado, está bien, pero no un calzado de un precio desorbitante. No, eso es una mala política familiar. Eso atenta contra las finanzas de la familia. No se puede vivir así. Los niños tienen que entender cómo se maneja la sociedad actual y que hay otras alternativas muchísimo más baratas. Y no es ningún pecado ir a comprar en un outlet. ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciar el dinero? ¿Por qué comprar vestimenta o artículos caros simplemente porque están de moda? Es estirar el dinero y se le está enseñando muy mal a los niños. Darles todos los aparatos electrónicos que se les ocurra. Muchos padres lo hacen porque no quieren darle lo que los niños necesitan. Y es el tiempo de sus padres. Y estoy hablando de todo tipo de padres, incluso de los padres adventistas, que a veces prefieren contratar a otros para que cuiden a sus hijos y no dedicarles tiempo a ellos. ¿Qué otra cosa más importante tenemos en la vida que criar a nuestros hijos? Nuestros hijos son una parte de nosotros mismos. Nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros mismos. Pero cuando miramos la sociedad actual, nosotros vemos que no ocurre así. Que una generación va declinando. Tal vez profesionalmente sean mejores, porque recibieron una educación universitaria o algún posgrado o consiguieron algún trabajo mejor que el que tenían sus padres. Pero moralmente, no, esto está cayendo y está cayendo en las iglesias también. Cada generación es más permeable a las influencias del mundo. Cada generación. ¿Cómo se guarda el sábado dentro de las familias adventistas? Yo recuerdo cómo se guardaba el sábado cuando yo era niño y no tiene nada que ver con la forma que se guarda el sábado hoy en día en la mayoría de las familias. Y no estoy hablando de algo rígido, porque mis padres eran padres que nos dieron
una enseñanza basada en el amor y no en una regla dura que golpeara nuestros cuerpos porque nos portábamos mal. Aunque reconozco que en alguna oportunidad nos merecíamos algún golpe, ¿no? Pero el amor gana los corazones. Y la sociedad actual de padres quiere ganar el corazón de los hijos con cosas, comprándoles. Y eso transforma a los niños en pedigüeños. Piden y piden y piden porque están seguros que lo que ellos quieren, sus padres no se lo van a dar. Y es eso, es el tiempo, es la compañía, es la instrucción que quieren recibir, pero no lo saben explicar, porque son niños. Pero los niños entienden. Qué grave error que es considerar que un niño, porque es pequeño, no tiene cerebro y no puede entender. Claro que puede entender. Los niños pequeños entienden muchísimo. Por eso la instrucción de un niño no empieza a los 6 años, ni a los 5, ni a los 8. La instrucción de un niño empieza en el momento del embarazo. Y cuando ese niño aparece a la luz, continúa una tarea formidable que lleva décadas, pero que es fundamental en esos primeros años. Que muchos no le prestan atención. Dicen, es chiquitito. ¿Qué puede entender? ¿Qué puede saber de la vida? ¿Qué puede entender que nos estamos peleando? Que nos vamos a separar. Entienden, los niños entienden todo eso. ¿Qué puede entender de la vida y de la muerte y de la enfermedad? Sí entienden. ¿Entienden? ¿O acaso usted no fue niño? Y yo fui niño. Yo tenía 5 años cuando falleció mi abuela paterna. La mamá de mi papá era italiana, no hablaba muy bien español, pero le entendíamos nosotros. Y nos divertíamos un poco con la abuela. Así que la quería mucho a la abuela María. Y ella era adventista. Sus últimos años ya no podía ir a la iglesia, pues no podía caminar. Y cuando ella falleció, yo tenía 5 años recién cumplidos, hacía poco, y cuando hicieron el sepelio, yo le pedí a mi mamá que quería despedirme de la abuela. Y mis tías y todo el mundo dice, no, ¿cómo vamos a poner a un niño de 5 años al lado del féretro de la abuela? No, ¿qué entiende? ¿Qué va a entender? No, por favor. Pero yo sabía, mi abuela se había muerto. Y le insistí a mi mamá porque sabía que nunca, cuando cerraron el ataúd, no la iba a ver nunca más. Y me quería despedir de mi abuela. Y insistía, y mi mamá le dijo a mis tías, las hijas de mi abuela, les dijo, miren, insiste que se quiere despedir, que él sabe que está muerta y se quiere despedir, tenemos que dejarlo. Bueno, al final dijeron, está bien, tráiganlo. Entonces me llevaron, me pusieron frente al ataúd y yo le dije, álcenme, porque yo era chiquito, álcenme, quiero darle un beso a la abuela. No, ¿cómo le va a dar un beso a la abuela? Quiero darle un beso a la abuela. Bueno, le di un beso en la frente y la miré por última vez, y esto lo recuerdo perfectamente. Han pasado
58 años, y lo recuerdo perfectamente. Y le dije, abuelita, hasta cuando Jesús vuelva. Y todos los que estaban ahí se quedaron mudos. ¿Cómo este enano, este pequeñito, puede elaborar una frase como esta? Que eso era lo que iba a pasar. Nos despedíamos y algún día, cuando el Señor venga, nos vamos a encontrar otra vez. 5 años, pero yo no era un genio. Era un niño de 5 años, normal, que había ido a la iglesia todos los sábados con mis padres y escuchaba lo que decía en el sermón. Tal vez estaba jugando, pero los niños tienen esa capacidad de jugar y escuchar al mismo tiempo. Entonces no descuidemos la educación de los niños porque estamos perdiendo tiempo valioso que jamás se va a recuperar. Porque las huellas que queden en la mente de los niños le harán más fácil o le harán más difícil el encuentro con Jesús. Porque el Señor quiere encontrarse con cada ser humano en algún momento de su vida. Y cuanto más temprano sea ese encuentro, pues mucho mejor. Yo tenía 13 años cuando me bauticé. Muchos de mis amigos de la iglesia se habían bautizado antes, a los 10, 11, 12 años. Y claro, mi papá era anciano de iglesia y todos me miraban a mí. ¿Y vos no te vas a bautizar? No. ¿Por qué? No lo siento todavía. No siento que tenga que bautizarme. ¿Por qué? Voy a la iglesia, ¿cuál es el problema? Y un día en una conferencia, un sábado en una conferencia, sentí que el Señor me estaba llamando y me decía, quiero que me sigas. Y recuerdo que el pastor dijo, todos aquellos que quieren bautizarse, que den un paso o se pongan de pie. Y yo dije, no, todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Y el Señor me dijo, te estoy llamando. Yo dije, bueno, pero yo soy muy joven. Y el pastor siguió insistiendo. Y después de 3 o 4 veces que insistió el pastor y que sentía en mi mente que una voz me decía, bueno, en realidad lo dijo una sola vez. Fue una sola vez. Te estoy llamando. Lo dijo una sola vez. Y respondí. Dije, está bien, Señor. Aquí estoy. Soy tuyo. Y nunca me arrepentí de eso. Y seguí por este camino. Porque cuando uno hace un compromiso con el Señor, tiene que mantenerlo. Y ha habido muchas situaciones en mi vida en las que el Señor me mostró que Él me estaba guiando. Cuando yo era joven, tenía unos 22, 23 años, más o menos. No recuerdo exactamente. Claro, un joven de 22 o 23 años, lo que más desea en la vida es una chica de 20, 22 años. Pero yo me había dado cuenta que era una elección muy difícil. Muy difícil. Entonces le dije al Señor, Señor, existen muchas posibilidades de que esto salga mal. Así que vamos a hacer un trato. Yo no me voy a preocupar más de este asunto. Cuando tú encuentres una chica que sea para mí, me la presentas y yo me caso con ella. Pero no voy a hacer ninguna investigación ni me voy a
preocupar más por este tema, porque ya me he dado cuenta de que es complicado esto. Y lo dejé a Dios que arreglara las cosas, y salió bien. Conocí a una chica fabulosa y me casé con ella, y seguimos juntos después de 37 años de casado. Así que también, si hay jóvenes aquí que quieren escuchar esto, les diría que hagan la prueba, que lo dejen elegir a Dios. Él conoce cuáles son nuestros gustos y sabe también cuál es la persona con la cual nos vamos a llevar mejor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Sabe cómo somos. Nosotros no sabemos. Nosotros nos dejamos guiar por apariencias. Nosotros vemos lo que ven nuestros ojos, pero no leemos los corazones, y solo Dios puede leer los corazones. Así que esta experiencia, que a mí me resultó fabulosamente, yo se las regalo a ustedes. Háganlo así, les va a ir muy bien. Pónganse en las manos de Dios y Él se ocupa de eso. Porque no tengo tiempo, pero les podría contar que cuando conocí a mi actual esposa, ella vivía, o digamos, estudiaba a 300 kilómetros de donde yo vivía. A 300 kilómetros. Y yo inmediatamente pensé, esta chica me gusta, pero vive a 300 kilómetros de donde yo vivo. No hay futuro en esto. No hay futuro. Pero Dios se encargó de que las cosas se fueran dando de una manera maravillosa, y eso me ha dado una vida muy feliz. No hemos dejado de tener problemas, porque todos los matrimonios tienen problemas, pero los hemos solucionado porque ambos, los dos, somos cristianos. Los dos ponemos al Señor, a Dios en primer lugar. Y hemos tenido 4 hijos fabulosos y tenemos los mismos objetivos, que esa es una de las cosas fundamentales del matrimonio, tener los mismos objetivos. Porque si no, es un hogar dividido. Y un hogar dividido no puede prosperar si no tienen los mismos objetivos. Simplemente porque nos gusta físicamente no es importante. Tiene una importancia mínima. Hay otros aspectos más importantes que los jóvenes de hoy en día no saben apreciar. Por eso en el mundo muchas parejas se forman bailando en las discotecas o en los bares, consumiendo bebidas alcohólicas, y piensan que eso es lo que los hace tener algo en común. Y así están los hogares destruidos. Bueno, el último consejo para tener hogares para la eternidad. Dejen marcas en sus hijos. No marcas de golpes, no. Dejen marcas en su carácter, en su vida. Que sepan cuál es la realidad del mundo. Que sepan que hay que trabajar para vivir. Que sepan que en el hogar también hay que colaborar. Que los niños, si bien son príncipes, porque papá y mamá son el rey y la reina, y ellos son los príncipes, en esta familia real no hay sirvientes. Todos tenemos que colaborar. Así que eso es fundamental para la vida de los niños. Tienen que aprender a hacer tareas del hogar desde muy pequeñitos. Desde el momento en que puedan llevar una escoba de un lado para el otro, tienen que hacerlo. Ayudar a armar la cama,
algo tienen que hacer. Siempre hay algo que se puede hacer en la casa. Y a partir de ahí, que tengan marcas de vida, que tengan relaciones, que sepan darle la importancia de vida a las cosas. O sea, siempre va a haber alguien que está peor que uno. Entonces hay que tender la mano para ayudarlo. Ya sea porque está enfermo, ya sea porque es más pobre o por alguna necesidad o lo que sea. Y hay que enseñarle a los niños a ser solidarios, porque el ser solidario es lo contrario a ser egoísta. Quiero terminar, bueno, no terminar, la disertación hoy tiene incluidas algunas fotografías que le pedí a Noli que tuviera preparadas para que yo les mostrara a mi familia. El lugar donde vivo, la finca, nosotros le decimos chacra acá en Argentina, pero es una finca. Bueno, esta es mi familia. Ahí están mis hijos. Hay 5, porque una es una hija política, que es la esposa de mi hijo mayor, es la que tiene lentes. Esa es mi nuera, ¿no? Bien, mis 2 hijas y mis 2 hijos varones y mi nuera, ahí al fondo, en la misma fila de mi esposa. Está mi esposa y obviamente, ya saben, el otro soy yo. Este es en el casamiento de uno de mis sobrinos que ocurrió ahora hace poco. Vemos la siguiente. Bueno, acá nos ven un poquito más de cerca con mis 2 hijos varones y mi suegro. Nosotros estamos viviendo en nuestra casa con mi suegro. Él quedó viudo hace poco, tiene 88 años, es adventista. Él ya es adventista de tercera generación, porque sus abuelos eran adventistas a fines del siglo XIX. Y ya está viejito y bueno, nosotros lo cuidamos, ¿no? Bueno, les presento a mi mamá. Mi mamá falleció el año pasado, también de 88 años. Mis 3 hermanas, festejando, creo que algún cumpleaños o algo así, junto con mi mamá. Y acá están mis 2 hijas, mi mamá y uno de mis hijos. Y bueno, esta es la primera de una serie de fotos acerca de nuestra chacra. Tenemos estos animales. Este no era nuestro, pero apareció y tenemos montones de animales que no son nuestros, pero aparecen. Por ejemplo, este caballo, tenemos en el fondo una pequeña laguna y esta es una vista desde la ventana de nuestra habitación, porque nuestra casa tiene 2 pisos y desde arriba nosotros tenemos parte de esta vista, ¿no? Y estas son nueces que después de 17 años el árbol se dignó a darnos fruto y nos enseñó una lección, porque yo estaba por cortarlo y echarlo abajo y le dije al Señor, esto es como la higuera que no da frutos, me da hojas todos los años durante 17 años y lo voy a cortar. Y el Señor me dijo, espera. Y al año siguiente empezó a dar frutos. Estos fueron los primeros frutos después de 17 años. Hacemos nuestro propio pan. Es algo que es muy nutritivo, el tema de hacer nuestros propios alimentos, nuestro propio pan, porque tiene menos conservantes. Bueno, no tiene conservantes, y los conservantes es algo que daña el organismo. Bueno, como les decía, las vacas nos visitan también, las vacas de los vecinos se pasan por el alambrado o a veces alguien se olvida
la tranquera, la puerta de la chacra abierta, y entonces se meten a visitarnos, y también a veces estamos desayunando y nos damos cuenta que en la ventana nos está observando una vaca y nos sentimos, o un caballo, nos sentimos como los animales en el zoológico, ¿no? Somos el zoológico de estos animales. Es muy divertido, muy lindo. Y esta es una parte del parque de nuestra propiedad. Este es un cedro que ha tenido también su historia, porque lo plantamos hace como 18 años y estaba creciendo muy lindo, y un día una tormenta lo partió por la mitad. Y cuando vi la mitad del árbol caída, yo dije, ¿pero cómo puede ser? Fui a ver y me di cuenta por qué había sido. Porque todo el interior de esa rama, de la rama central, estaba hueco. Un gusano lo había carcomido, entonces era solamente la cáscara. Claro, dije, por eso es que se partió tan fácilmente con un poco de viento. Pero bueno, volvió a resurgir y así está ahora. Y estos son los amaneceres, desde la habitación, nuestra habitación, muchas veces a la mañana. Estos son los amaneceres que nosotros vemos con mi esposa cuando nos despertamos. Esta es la ventaja de vivir en el campo, ¿verdad? Bueno, esta es la entrada. Por este caminito se entra a mi chacra. Está sacada desde la tranquera, desde la puerta de entrada. Tranquera le llamamos a esas puertas de madera grandes que se abren en dos hojas. Y bueno, desde otro aspecto, ahí tienen ustedes, esa es mi casa, ahí ven de color rojo el roble y otros árboles que nosotros plantamos. No había tantos árboles cuando fuimos a vivir ahí, plantamos alrededor de 100 árboles. Hace 20 años, ahora están bastante grandes. Bueno, otra vista del parque que me lleva bastante tiempo, y estos son unos frutales nuevitos que planté el año pasado, 9 frutales más, porque, bueno, yo dije, esta crisis va a seguir y va a seguir, así que es mejor que tengan más frutales todavía en casa, y planté 9 frutales más. Y estos son los que plantamos con el método de Elena de Huay, que es hacer un hoyo bien grande y con distintos tipos de capas, así que experimentamos con eso. Y esto, bueno, estos son parte de nuestra huerta, ¿no? Algunas lechugas y otro tipo de plantas. Bien. Todos los días, todos los días que puedo, no es todos los días, pero bastantes días a la semana, yo salgo a andar en bicicleta por los alrededores, más o menos una hora andando en bicicleta, para fortalecer mis músculos y desintoxicarme. Desintoxicarme no, porque no estoy intoxicado de nada, pero para airear mis pulmones. Y este es uno de los paisajes, un arroyo que pasa cerca de nuestra casa, y cuando voy andando en bicicleta lo cruzo de ida y de vuelta. Quería mostrárselos un poco más. Si ustedes ven, este es un noticiero de Buenos Aires, se llama TN, Todo Noticias, se llama el canal, y dice: se van al campo o pequeños pueblos, cambio de vida. Son noticias que aparecieron el año pasado, de la gente que se está yendo al campo, porque la gente se dio cuenta qué fácil que es cerrar una ciudad y quedarse ahí adentro de la ciudad. En esta otra dice: familias enteras se mudan al campo, cambio de vida. Familias enteras se mudan al campo. Y lo hemos visto, porque en nuestro pueblo llegaban la gente en automóvil y le preguntaban a los ciudadanos, a la gente que encontraban por ahí, si sabía dónde había terrenos que pudieran vender o casas que estuvieran en el campo. La gente se venía huyendo de las ciudades, menos los adventistas. Los adventistas quieren quedarse ahí en la ciudad para predicar el evangelio, aunque no puedan salir de la casa, pero quieren predicar. Y esto es los nuevos niveles sociales que hay ahora en la sociedad con esto de la pandemia.
El que tiene ventana es el que está más circunscripto, digamos, la clase más baja, el más encerrado, el que tiene ventana. El que tiene balcón está un poco mejor. Luego, el que tiene un balcón terraza, estamos hablando en las ciudades, ¿no? El que tiene un balcón terraza, bueno, puede los niños jugar. Pero el que tiene jardín se siente el rey del mundo. Miren con qué poco alguien se siente el rey del mundo. Y yo le decía a mi esposa cuando vimos esta historieta, le decía, y nosotros nos sentimos así porque prácticamente ni nos dimos cuenta el año pasado que estábamos encerrados, porque no estuvimos encerrados, nosotros podíamos salir y andar por todos lados y disfrutar del parque de nuestra casa y, bueno, de los paisajes que les acabo de mostrar. Vamos a ver otro. Fíjense, esta noticia fue publicada por el diario El País de Madrid. Dice, el éxodo inmobiliario que viene tras la pandemia, de la ciudad al campo. Y todavía hay mucha gente que dice, ¿será tiempo de salir de las ciudades? Pero y claro que es el tiempo de salir de las ciudades. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser el tiempo? ¿Cuando ya no se pueda salir? Bien, vamos a ver la siguiente. Este es yendo también en bicicleta o saliendo a pasear en el auto, es cerca de mi casa, son como a 10 kilómetros, este tipo de paisajes. Esto es lo que se ve en el campo. Bosques, árboles, arroyos, ¿no? Es muy lindo pasar el día frente a un arroyo. Y esto es lo que la gente del pueblo disfruta los fines de semana, salen a visitar estos lugares, ¿no? Que quedan cerca del pueblo. En unos pocos minutos se llega. ¿Vemos otra? Bueno, esto les quería mostrar. Esta es la galería de la entrada a mi casa y esa es una ambulancia que vino un día a buscar a mi suegro porque había tenido un episodio de enfermedad y tuvimos que llamar a la ambulancia para que lo trasladaran al hospital. Ahora, en la siguiente fotografía vamos a ver el interior de esta ambulancia. Fíjense, tiene todos los elementos ultramodernos que se necesitan en cualquier país civilizado para atender una emergencia. Y lo llevaron a mi suegro al hospital de un pueblo de 28.000 habitantes, un hospital que tiene todos los servicios que se necesitan. Y esto se lo digo porque hay mucha gente que se queda en Buenos Aires justamente porque dice, y acá tengo hospitales de alta complejidad. Y yo les digo, y a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un pueblo de 28.000 habitantes, también tenemos lo mismo. Entonces, deje de poner excusas para salir de las ciudades. El tiempo se acaba rápido. Siguiente foto. Este es un salón de la municipalidad, o sea, de la alcaldía. Es un salón que imita el Salón de Versalles, muy bonito, muy bonito. Ahí está cantando un coro. En ese lugar también cantó el coro de la Universidad Adventista del Plata, hace ya unos cuantos años, un coro de voces y de campanas también, que vinieron a visitar Las Flores. El intendente, el alcalde de la ciudad estuvo allí presente, y es un lugar donde uno puede tener de todo, expresiones culturales, deportivas. Muchos deportistas del pueblo son deportistas a nivel internacional. Hay unos muchachos que manejan motos, cuatriciclos, y que salieron 3 veces campeones del Rally Dakar. Y también hay un remero que tiene medalla olímpica de oro, y así hay muchas especialidades que claro, al practicarlas en un medio campestre, se desarrollan mejor que haciéndolo en Buenos Aires, en las grandes ciudades. Esto es las ventajas de vivir en el campo y en un pueblo pequeño. La siguiente.
Bueno, estos son, esta es en mi chacra, en mi finca, son los caballos del vecino abrevando en un abrevadero mío. O sea, yo les doy agua a los caballos del vecino, nada más que porque me gusta que vengan hasta mi casa y acariciar a los animales es algo que a uno le da mucha satisfacción. Siguiente. Mira eso. El pueblo tiene una gran laguna que está parquizada, es todo un parque alrededor, es una laguna muy grande, un circuito de 4,5 kilómetros que rodea a esa laguna, está todo parquizado y estos se llaman carpinchos. Carpinchos le decimos acá en Argentina, su nombre es capibaras, son unos roedores gigantescos, más grandes que un perro, y que son muy mansitos, y están allí, y la gente va y les saca fotos y los acaricia, y hay una comunicación permanente con la naturaleza, ¿no? Siguiente. Bueno, les presento la Iglesia Adventista de las Flores. Esta es nuestra Iglesia Adventista. En esta iglesia yo soy el director de la congregación desde hace 20 años. La iglesia está establecida hace 20 años. La Asociación de Buenos Aires me pidió que yo la dirigiera y bueno, estoy haciendo esa tarea. Esta es nuestra iglesia, lo invitamos a entrar. En la siguiente fotografía ustedes van a tener una... no, perdón, esta es la fotografía. Estos son los hermanos de iglesia que se reúnen todos los sábados a compartir la palabra del Señor. En la siguiente fotografía estoy yo predicando en alguna de las predicaciones que me toca predicar bastante seguido en mi iglesia, ¿no? Bien, terminamos. Y esta es una puesta de sol. Así como vieron la salida del sol en mi casa, retrocede la Noli. Esta es una puesta de sol. Esta es una puesta de sol. Y las flores preferidas de mi esposa se llaman agapanthus. Acá le dicen lirios de Navidad porque florecen en diciembre, que es la época de la Navidad, y acá es verano, al contrario de lo que ocurre allá. Y con esta terminamos esta sesión de fotos. Y espero que les haya gustado y espero que puedan ustedes compartir el sentimiento que he tratado de traer ante ustedes. Hay una frase que me ha sostenido durante toda mi vida y mis padres me la enseñaron. Se encuentra en Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24:15 dice así. Josué, el gran líder, arengaba al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel permanentemente quería apartarse del camino. Pero los líderes tienen que dar el ejemplo. Si hay poca espiritualidad en una iglesia es porque los líderes no tienen espiritualidad. Y Josué dice, capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres, fíjense ustedes, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, el mal ejemplo de los padres. Cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Elegid lo que quieren hacer. Pero, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces mis padres
nos leyeron esos versículos. Y en su vida nos mostraron el valor que significaba servir a Jehová hasta la muerte. Quiero terminar, me pasé un poco, pero le dije a Noli que me iba a pasar, así que el que avisa no traiciona. Ustedes perdónenme 5 minutos más. El ejemplo que me dejó mi padre fue el de un hombre que predicaba el evangelio con su vida, no solamente en un púlpito. Predicaba y lo hacía muy bien, muy bien. La gente amaba los sermones de mi papá. Pero él también daba estudios bíblicos y tomaba eso como una gran responsabilidad. Yo les dije que nosotros éramos una familia pobre. Mi papá no tenía una bicicleta, no tenía una moto y mucho menos tenía un automóvil. Así que él se manejaba con ómnibus o con tren a donde tenía que ir o caminaba. Y un día tenía que ir a visitar a una familia y estaba esperándolo a él para un grupo recibir estudios bíblicos. Y fue con tiempo hasta la estación del ferrocarril, porque era la única forma de llegar hasta ahí. Y cuando estaba esperando el tren, anunciaron que había habido un problema, no sé qué, que estaba clausurado el servicio durante 2 horas por lo menos. Mi papá dijo, ¿y ahora qué hago? 2 horas es mucho tiempo. Y quedaba, creo que a 6 kilómetros, más o menos, poco menos de media milla, de unas 3 millas, más o menos. 3, 4 millas, 6 kilómetros aproximadamente. Y dijo, bueno, me voy. Y empezó a caminar por la vía del tren. Dice, por lo menos en 2 horas no va a venir ningún tren, así que yo me voy caminando por la vía del tren. Y se fue caminando. Y llegó tarde, pero lo estaban esperando porque sabían que él siempre llegaba. Y además habían ido a la estación del tren a esperarlo y se enteraron que los trenes no venían. Pero lo esperaron igual, a ver si de alguna forma lograba venir, y justo llegó. Caminó esos 6 kilómetros por la vía del tren y llegó. Y cuando él volvió, que ya se había restablecido el servicio cuando le tocó volver, yo me enteré, le digo, pero papá, vos estás loco, ¿cómo te vas a ir caminando? Mi papá me dijo algo que me quedó hasta el día de hoy. Él me dijo, Daniel, la gente tiene que entender que estudiar la palabra de Dios es importante. Y si para hacerles entender eso yo me tengo que ir caminando durante 6 kilómetros o 10 kilómetros o lo que sea, yo lo voy a hacer, porque es la única forma de mostrarle a la gente que la palabra de Dios es importante y que esto no es un juego. Esto es la salvación. Y a mí me quedó eso en la mente para siempre. Algunos años después mi papá enfermó y finalmente falleció de un accidente cerebrovascular. Y estoy hablando de un hombre que no tenía títulos universitarios, era anciano de iglesia, pero no tenía posesiones, la única casa que habían construido con mi mamá y nada más. Pero en el momento del sepelio, cuando íbamos a llevar el féretro desde la ciudad donde nosotros vivíamos hasta el cementerio quedaba lejos porque quedaba en otra ciudad, yo vi que empezó a llegar gente
Y cada vez más gente, y más gente, y más gente. Y yo decía, ¿de dónde sale esta gente? ¿Cómo se enteraron? Y todos venían a rendirle homenaje, respeto a mi papá. Había tanta gente que cuando salió el vehículo que llevaba el féretro de mi papá, se formó una cola, una fila de 5 kilómetros de automóviles. 5 kilómetros de automóviles que iban siguiendo el cortejo fúnebre detrás del féretro de mi papá. Yo decía, pero ¿de dónde salió esta gente? ¿Cómo es que mi papá tuvo tanta influencia sobre esta gente? Nunca me había dado cuenta de eso. Pero eso no fue todo. Cuando llegamos a la ciudad donde iban a enterrarlo, en la puerta del cementerio había cientos de personas esperándonos. Yo decía, ¿qué ejemplo que dio mi papá en vida a toda esta gente? A muchos ni los conocía, ni sabía quiénes eran. Pero fueron a rendirle homenaje a un hombre que era pobre, pero inmensamente rico espiritualmente. Y ese es el ejemplo que nosotros le tenemos que dejar a nuestros hijos, para que ellos se sientan orgullosos, como yo me siento orgulloso de mi padre. Dejemos marcas en nuestros hijos, ellos nos las van a agradecer. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mañana es el último tema. No es tan importante como este. Este era el más importante de todos, porque habla de familias que unidas, tomadas de la mano, abrazados, tienen que caminar hacia la Canaán celestial. Vamos a tener una palabra de oración para despedirnos. Querido Señor, gracias por todos esos padres fieles que nos han mostrado el verdadero camino, nos han conducido hacia el camino que es también la verdad y la vida. Señor, que haya muchos más en este tiempo, que muchos más entiendan el valor de tener familias unidas, porque viene una crisis y ya está entre nosotros, que va a ser cada vez más difícil, y solo aquellos que aprendan a permanecer unidos y tomados de tus manos podrán salir adelante. Señor, que eso se haga una realidad en la vida de cada hijo tuyo. En esta generación, cuando habremos de ver a nuestro amado Jesús venir en gloria. En su santo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los amo mucho.